Gracias a Dios, pues es una bendición estar aquí, aunque es raro, ciertamente es raro ver estas luces apagadas, ver los asientos vacíos. Por allí supe de algunas congregaciones, vi fotos en donde en algunas congregaciones pusieron las fotos de los hermanos en las sillas. Bueno, como el templo no es nuestro aquí, pues no podemos hacer ese tipo de cosas, pero yo estoy haciendo algo que normalmente no hago, y es que tengo la conexión, la transmisión, perdón, aquí en mi teléfono, así que más o menos estoy viendo quiénes están allí, así que puede poner amén ahí en el comentario, ¿verdad? Y yo veo que está conectado con la enseñanza. Qué manera tan creativa nos da el Señor para congregarnos. Yo creo que los primeros hombres, los primeros cristianos jamás imaginaron que algo así pudiera ser. Pero el día de hoy vamos a avanzar. Vamos a ver esta enseñanza que se titula Mi socorro viene de Jehová. Hemos estado viendo algunos salmos. Yo creo que si usted ha estado siguiendo las enseñanzas de los viernes se ha dado cuenta de eso, de que estamos viendo los salmos. Incluso el domingo vimos todavía otro salmo, porque creemos que en ellos hay para nosotros gran enseñanza. En ellos para nosotros hay exhortación, pero también en ellos para nosotros hay consuelo. Y creo que, como leía a mi esposa en un principio, hay un tiempo para todo, como dice la palabra, ¿verdad? Hay tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, como ahora. Hay tiempo para poder ser exhortados y hay tiempos también para poder ser consolados, animados, como ahora. Y espero que usted, así como yo, estemos haciéndolo a través de estas enseñanzas basadas en los salmos. Vamos a ver el día de hoy el Salmo 121, como dije, el título es Mi socorro viene de Jehová. Y vamos a leer los 8 versículos que componen este salmo. Dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Vamos a orar una vez más. Padre, nos acercamos a ti, nos acercamos para disponer nuestros corazones y que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. No estamos aquí conectados, ni yo aquí parado ante estas cámaras y este auditorio vacío para impresionar a nadie. No se trata aquí de impresionar con la elocuencia o con la facilidad de palabra de un hombre, porque esta iglesia, Señor, y tu iglesia no está fundada sobre ningún hombre, sobre la capacidad de ningún hombre, sino sobre tu capacidad, sobre tu todo poder, pues tú eres todopoderoso. Pues tú, por medio de tu palabra, hiciste todas las cosas. Por medio de tu palabra nos has salvado, porque la fe viene por oír y el oír tu palabra, Señor. Así que nosotros te rogamos en esta noche que tu palabra pueda hacer ese efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, son tiempos particulares, pero no es el fin del mundo todavía. Estamos viviendo, Señor, tiempos que quizás en otras generaciones no lo vivieron, pero nosotros queremos aprovechar esta oportunidad y queremos, Señor, que este tiempo sea para nuestras vidas de edificación, de provecho, y que salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena, salgamos purificados, salgamos santificados, y así, Señor, seas tú glorificado. Gracias, Padre, en todo y por todo te damos gracias. Habla a nuestros corazones, te lo rogamos en tu nombre. Amén. Amén. Me gustaría comenzar hablando de destinos. ¿Cuáles son los destinos del hombre? O dicho de otra forma, ¿cuáles son las metas del hombre? Porque ahorita pues nuestros destinos son nada más al supermercado, es solamente el varón de la casa, o si acaso ahí a algún tipo de tienda cercana o a la gasolinera. Esos son nuestros destinos. Pero hablando de metas, ¿cuáles son las metas del hombre normalmente? Bueno, casi siempre las metas del hombre tienen que ver con eso. Te voy a dar algunos ejemplos. Tienen que ver con una carrera. Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mis padres me educaron con esa mentalidad de que hay que estudiar una carrera, porque el que no estudia una carrera pues no la hace en esta vida, ¿no? Y esa es una de las metas que persigue el hombre normalmente. Otros persiguen la meta de una casa, ese es su destino. Cuando tenga mi casa, cuando termine de pagar mi casa. Otros un auto del año
que al otro año el auto del año ya no es del año, sino es del año pasado, y así, ¿no? Otro tipo de metas tiene que ver con las parejas, por ejemplo, ¿no? Aquellos quienes son solteros dicen, bueno, mi meta es casarme. Y ahí fijan su vida y fijan todos sus planes y bueno, después se casan y las metas cambian, ahora tener un hijo y luego tener otro, la parejita y ese tipo de metas. Otros tienen como meta viajar por el mundo. Hoy se da mucho entre los jóvenes, entre los millennials. No es tanto tener posesiones, es como la cultura que traen los jóvenes ahora, ¿no? No es tanto como tener cosas, sino que es como vivir experiencias, tener viajes, salir, conocer el mundo y bueno, muchos tienen eso como meta. Otros ya mayores tienen como meta dejar un patrimonio para sus hijos, alguna propiedad, alguna cuenta, algún negocio. Y todas estas cosas que yo acabo de decir solo como ejemplo, quiero aclarar que no tiene absolutamente nada de malo. O sea, no hay nada de malo en sí mismo en buscar una carrera, buscar una casa, una pareja, viajar. No hay nada de malo absolutamente en eso. El asunto es de que cuando el enfoque está únicamente en eso, es un enfoque meramente terrenal. Los destinos, mis hermanos, terrenales, las metas terrenales pasan. De hecho, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Eso es en Mateo 24:35. Todas esas metas, cuando el hombre las alcanza, se da cuenta de que pues ya lo alcancé, ya terminé mi carrera y después vienen más cosas y así es como nos vamos dando cuenta de que esas metas que nosotros veíamos como lo máximo, pues pasan. Y al final, aunque el hombre muera cumpliendo todas estas cosas, todos sus sueños, todas sus metas, los destinos que se propuso, pues al final todo eso aquí se va a quedar, porque como también dice la palabra, nada hemos traído al mundo. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos también nos vamos, aunque sea con un bonito traje y con oro y todo, al final polvo somos y al polvo volvemos y nada absolutamente nos podemos llevar. ¿Por qué? Porque todas estas metas terrenales pasan, aunque no tienen nada malo en sí mismas, pero son terrenales, son pasajeras, son efímeras. Entonces, mis hermanos, el hombre debe de pensar en un destino eterno. Debe de ver más allá de las metas terrenales que van a pasar para fijar su mirada y para enfocarse en un destino eterno. Cuando el hombre hace esto, cuando el hombre pone su mirada en las cosas eternas, se enfrenta ante una decisión de, como dice la palabra, escoger entre la vida o entre la muerte. Cada hombre cuando va más allá de lo terrenal y piensa en lo eterno, en lo espiritual, se enfrenta ante esta decisión. ¿Dónde pasaré mi eternidad? ¿En la muerte eterna o en la vida eterna? Mira, para llegar al destino de la muerte, lo vimos cuando hablamos acerca del camino ancho, del camino angosto. Para llegar al camino de la muerte, básicamente no hay que hacer nada más que seguir ese tipo de metas y enfocarse en eso. Al final se acaba la vida y quienes creen que ahí acababa todo, pues se dan cuenta después de que no era así, pero ya es demasiado tarde, no se puede volver el tiempo atrás y decidir por una eternidad en Cristo. Para la perdición y para la muerte no hay que hacer absolutamente nada más que dejarse llevar por la corriente, pero para llegar al destino de la vida eterna tampoco hay que hacer nada. Tampoco hay que hacer nada. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, no hay que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, y esa palabra dádiva es un regalo. La dádiva, el regalo de Dios, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para recibir la dádiva de Dios, el regalo de Dios? Nada, porque es un regalo. Lo único que Dios espera del hombre es fe. Y la fe no es una obra. La fe es confianza en lo que Cristo ya hizo, en que yo no hago nada, Cristo ya lo hizo y yo solamente me dejo caer en los brazos del Señor y yo simplemente descanso en que su sacrificio, como veíamos el fin de semana pasado, fue suficiente para pagar esa muerte que yo merecía. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y Él es la vida. Y este salmo que vamos a ver el día de hoy, versículo a versículo, sus 8 versículos, es un salmo conocido como un salmo ascendente, un salmo de subida, ¿no? Estos salmos eran de los salmos que el pueblo cantaba cuando iba en peregrinación hacia el templo. ¿Te imaginas? O sea,
Pon esa figura en tu mente del pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo judío, de los diferentes pueblos, de las diferentes aldeas, se reunían para ir a celebrar alguna de las fiestas. Podía ser la fiesta de la Pascua, podía ser la fiesta de los tabernáculos, cualquier otra fiesta, el Pentecostés mismo, y ellos se juntaban, se ponían de acuerdo, se reunían e iban ellos todos en caravana, en peregrinación hacia aquel destino. No sé si tú alguna vez has hecho alguno de estos viajes en caravana, en donde alguien toma su auto y atrás va el otro, y atrás va el otro, y atrás va el otro. Bueno, yo nunca le he entendido mucho el propósito a eso, y por lo general no me alcanzan, ¿verdad? No me siguen el paso. Pero bueno, está padre también, ¿no? Los que lo hacen es respetable, pero así era en aquel tiempo. Ellos iban con destino hacia el templo y iban en peregrinación, ahí iban todos acompañados. Y en esa peregrinación que ellos tenían, pues no iban calladitos. ¿Te ha tocado ir caminando con alguien y así como que no habla? O le dices tú, oye, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Y así como que tú le quieres sacar plática y nomás no te responde, ¿no? Bueno, estos viajes no eran nada callados. Eran viajes y peregrinaciones colectivas en donde ellos iban cantando, iban alabando al Señor. Y uno de estos cantos que ellos cantaban era precisamente el Salmo 21. Pon eso en tu mente. El viajero, el peregrino, tenía un destino. ¿Cuál era su destino? Su destino era el templo. El templo era el lugar en donde se encontraba la presencia de Dios. Nosotros ahora estamos en esta dispensación, en esta era en donde ya Dios no habita en un templo, ¿verdad? De hecho, su plan siempre fue ese. Cuando Salomón presentó el templo, él dijo, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener, tú habitas, tú lo llenas todo, tú estás en todo lugar y nosotros no te podemos encerrar en un templo. Pero para los judíos, el tabernáculo era en donde estaba ese cofre y allí estaba la presencia misma de Dios, y allí ellos se reunían y llegaban a la presencia de Dios, llegaban a ese lugar en donde Dios mismo se encontraba. Pero para llegar a este destino, que era el templo, que representaba la presencia de Dios, ellos debían, número uno, de dejar su casa. Eso es lógico, ¿no? Tú dices, bueno, sí, pero para allá va la ilustración. Cuando nosotros vamos a un viaje, tenemos un destino, obviamente dejamos nuestra casa. Así como nosotros nos hemos negado a nosotros mismos para seguir a Cristo. El Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarnos a nosotros mismos es negarnos a nuestras comodidades, negarnos a nuestros destinos terrenales, incluso negarnos a nuestros sueños. Nosotros hemos vendido todo para poder adquirir la perla de gran precio. Había un joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, pues a ver, dime los mandamientos, ¿no? Y él dijo, no, pues yo hago esto y esto y esto, y empezó a sacar su lista. Y el Señor Jesús pues decía, no, va bien. Pero cuando el Señor Jesús le dijo, una cosa te falta, yo creo que él dijo así como que, ¿en serio? Sí, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás lugar en el reino. Dice la palabra que él se fue entristecido. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Él no estaba dispuesto a precisamente eso, renunciar a sus bienes terrenales, a sus sueños, a sus metas terrenales, para así entonces adquirir la perla de gran precio. Se quedó con ese premiecito ahí, terrenal y pasajero, y renunció a ese premio eterno, a ese regalo eterno de la vida eterna. Pero nosotros, quienes hemos depositado nuestra confianza en Cristo, entendemos eso, que el discipulado implica vender todo lo que tenemos. Y entiéndase, vender no como adquirir algo a cambio, sino dejar, abandonar todo lo que tenemos para adquirir esa perla de gran precio. Hemos tenido, como decía el apóstol Pablo, todas las cosas que para nosotros eran ganancia, nuestros títulos, nuestra popularidad, nuestra fama, hemos tenido todo eso por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y es que para poder recibir algo en nuestras manos, tenemos que soltar. Si yo tengo, por poner un ejemplo, un objeto en mi mano y alguien me quiere regalar algo, pues tengo que desocupar mis manos para poder recibir ese otro regalo más grande. Y es exactamente lo que nosotros hemos hecho si hemos confiado en Cristo. Así que estoy diciendo que el viajero, el peregrino, debía de dejar su casa, dejar su comodidad, así como Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre. Y entonces debían de ellos comenzar a transitar por un camino. Dejaron su casa y comenzaron a transitar por un camino.
Ahora, mis hermanos, este camino que los peregrinos transitaban no era un camino cómodo. Yo cuando preparaba esta enseñanza y pensaba en caminos cómodos, pensaba en los aeropuertos. Quizás tú has estado en algún aeropuerto. Yo sé que en otros países, en los centros comerciales también hay esta cosa que voy a decir ahora, ¿no? Y son esos como caminos que tienen unas agarraderas y se van moviendo solitos. O sea, tú te subes con tu maleta al camino y el camino te lleva solito y tú no tienes que hacer nada, vas ahí en el teléfono y todo, nomás que tienes que estar al pendiente porque si no te puedes caer, ¿no? Ya cuando se acaba el camino. Pero el camino que ellos tomaban no era para nada uno como ese de que se subían y ahí van y iban platicando y todo. Tampoco era un camino como nuestras carreteras aquí en el país en el que estamos. Créame que si a usted ya se le olvidó, si ya tiene muchos años acá en Estados Unidos y ya se le olvidó cómo eran nuestros caminos de allá y ya se acostumbró a que no, pues todo pavimentado, todas las indicaciones, los señalamientos en donde deben de ir, todo maravilloso. Bueno, no eran tampoco así los caminos, en donde cada determinadas millas había un restaurante con una gasolinera y todo esto. Bueno, no era así en aquel tiempo. Eran caminos llenos de incomodidades, eran caminos llenos de peligros, eran caminos muy, muy, muy particulares y distintos a los de ahora. Así como el camino angosto por el cual nosotros transitamos, el Señor Jesús dijo: deben de caminar por el camino angosto, no por el camino fácil, sino por el camino angosto. Y esos eran los caminos que los peregrinos transitaban. Aplicándolo a nosotros, los hijos de Dios, según la palabra, somos ciudadanos del reino de Dios. Lo hemos visto en la serie Los Valores del Reino, que ya pronto vamos a reanudar para terminarla. Pero además de ser ciudadanos del reino de los cielos, esto nos da una implicación. Y es que si somos ciudadanos de otro reino y no del reino de este mundo, entonces, pero estamos aquí, entonces somos peregrinos, somos extranjeros. A lo mejor tú eres de aquellos quienes se vinieron a este país y dijiste: pues nada más voy por 1 año o 2 años y luego me regreso, ¿no? O nada más voy y ahorro para construyo mi casa y me regreso. Tú te sentías como peregrino, ¿no? Te sentías como extranjero y llegabas acá y aprende inglés. No, porque yo me voy a regresar, ¿para qué aprendo, no? O sea, yo soy de allá. Pero bueno, pasó el tiempo, pasaron 10 años, 20 años, 30 años y ya te quedaste acá y ni aprendiste inglés. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? El asunto acá es de que nosotros, según la palabra, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, en el lenguaje bíblico, somos peregrinos y somos extranjeros. Te leo primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, tú léelo en la Reina Valera. Primera de Pedro 2:11. Dice: queridos amigos, ya que son, o sea, ya está dando por hecho, ¿no? Ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. El apóstol Pedro está diciendo: ustedes son extranjeros en este mundo, no echen raíces en este mundo. Ustedes son extranjeros, son residentes temporales. Así como algunos llegan a este país con un permiso de trabajo y están aquí, permanecen aquí mientras que el proyecto en el que estaban trabajando se termina y después se vuelven a sus países y estuvieron como residentes temporales, pero no echaron raíces aquí. Algunos de ellos, un amigo muy querido nuestro que está ahora en Argentina, él pues venía aquí a Houston o estaba en Villahermosa en México, estaba en cualquier otro lado, estuvo por todo el mundo. Y él experimentó esto, ¿no? De llegar y comprar solamente lo necesario, pues un sartencito y esto por aquí, porque no iba a permanecer mucho tiempo en la ciudad a donde iba. Bueno, esa es más o menos la idea que el Señor nos está transmitiendo aquí. Nosotros en este mundo somos extranjeros y somos residentes temporales. Cuenta una anécdota de un hombre que era un hombre muy sabio, que vivía por allá en una montaña, y un día llegó un hombre a tener una charla con él, una entrevista con él, y cuando llegó a su casa, el hombre quien llegó a entrevistarlo vio que su casa estaba vacía y se sorprendió porque no tenía muebles, no tenía nada, ¿no? Y cuando le preguntó y le dijo: oiga, ¿por qué usted no tiene muebles, no? Y le dijo él: pues, ¿dónde están los suyos? No, pues los míos están allá en mi casa porque yo no vivo aquí. Y él le respondió con lo mismo, le dijo:
Pues yo también, yo no vivo aquí, yo estoy de paso, por eso no tengo nada. Y esto nos ilustra un poquito lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Ahora, debemos de recordar nuestro destino, ya lo dije hace un momento. ¿Cuál es nuestro destino? Así como los peregrinos tenían el destino de llegar al templo, en donde estaba la presencia de Dios, así nosotros, quienes somos extranjeros y residentes temporales, debemos de recordar que nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es la gloria, nuestro destino es la presencia de Dios, y eso es algo que nosotros, los predicadores, los pastores, debemos de estar constantemente recordándonos y recordándole a nuestra audiencia, recordándole a nuestras ovejas, a nuestra congregación. ¿Por qué? Porque cuando llegan momentos de incertidumbre mundial como estos, podemos estar un poquito más centrados y decir, bueno, pues mi destino es el cielo. Aunque me enferme, aunque me muera, aunque me pase lo que me pase, mi destino es en el cielo, no es en esta tierra, es en la presencia de Dios, y allá voy a estar mejor que acá. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Debemos de recordar también que estamos de paso en la tierra. Eso es por implicación, ya que nuestro destino es la gloria, la presencia de Dios, el cielo. Nuestro paso por esta tierra es solo temporal. Este mundo, mis hermanos, no es nuestra casa definitiva. Estamos en el mundo, como dije, pero no somos del mundo, y eso dice la palabra. Hay un himno muy antiguo, a lo mejor tú te acuerdas, que dice, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. En nuestro paso por la tierra, hablando de este paso temporal, en nuestro paso por la tierra va a haber peligros. Va a haber ladrones quienes roban la paz, va a haber animales salvajes o lobos. Esos eran los peligros a los que los peregrinos se enfrentaban. Ahora, estar de viaje implica estar fuera de casa, y eso ya lo dijimos, estar fuera de la comodidad. Cuando estamos de viaje por varios días, aunque vayas de vacaciones a un lugar muy bonito, ya después de varios días como que empiezas a extrañar la comodidad de tu casa, ¿cierto? Y eso es lo que nos pasa en nuestra carne. A veces como que empezamos a tener añoranza por las cosas que teníamos o que disfrutábamos en el mundo, aunque eran malavidas, aunque eran pecaminosas, pero por eso debemos de voltear nuevamente y poner nuestros ojos en Cristo, y es lo que vamos a ver. El viajero de este salmo, quiero aclarar, no estaba de vacaciones. Él iba pasando por un camino peligroso. El viaje de este peregrino era incómodo. El viaje de este peregrino era un viaje sufrido. Además, muchos comentaristas coinciden en que en este peregrinar para llegar al templo, ellos tenían que pasar por un trayecto, por un tramo que era conocido como la habitación de los dioses cananeos. Y eso para un judío era algo impactante. La sensación del viajero era entonces de inseguridad. Peligros de animales, peligros del terreno, peligros espirituales, porque pues eran los dioses cananeos quienes andaban por ahí, por donde ellos iban a pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros salimos de nuestra casa y vamos a algún lado y tenemos que pasar por algún barrio inseguro, ¿te ha pasado? Por algún barrio de esos peligrosos en donde matan gratis, ¿no? En donde seguro te roban, en donde ahí es seguro, sí, seguro te roban, seguro te quitan todo lo que traes, ¿no? Pues no se siente uno a gusto. Yo recuerdo que una temporada de mi vida viví en la Ciudad de México, y bueno, pues sí era inseguro ya después de ciertas horas, en ciertas colonias, en ciertos barrios, pues sí era así como que peligroso. Gracias a Dios nunca me asaltaron, nunca pasó nada, pero esa sensación de inseguridad era terrible, y esto era lo que los viajeros, los peregrinos tenían. Es con esa sensación de inseguridad que el viajero hace algo. Ahora sí vamos a ver el versículo 1 de Salmo 121. Con esa inseguridad de los peligros que había, de los dioses paganos, y con la añoranza de haber dejado su hogar y todo esto, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él está levantando su mirada como una señal de que necesita ayuda. Cuando alguien necesita ayuda, hace eso, ¿no? No mira para abajo, ayuda, no. Levanta su mirada, levanta su voz y clama por auxilio, por ayuda. Él levanta la cabeza, quien necesita ayuda. Pone las manos sobre su boca para amplificar el sonido y que todos puedan escucharlo, o que alguien pueda escucharlo. Alguien, ayuda, alguien por ahí. Levantar la mirada, mis hermanos, implica que el viajero reconoce
que en sí mismo no tiene la capacidad para sentirse seguro. Él dice, pues yo voy por este camino, pero yo no traigo ni armas, no traigo nada. O sea, voy en compañía de otros, pero no me siento seguro. Yo mismo no tengo esta capacidad para sentirme seguro. Él reconoce al levantar la mirada que aunque se prepare, aunque lleve, no sé, por ahí alguna onda, una piedra, una resortera, qué sé yo, que aunque lleve algo para de alguna manera protegerse, va a haber peligros que va a enfrentar para los cuales no tiene la capacidad para enfrentarlos. Porque ¿qué le hago yo a un león, por ejemplo, con una resortera? O sea, no le puedo hacer nada. A un animal salvaje, a un lobo, no podemos hacer mucho. El viajero, cuando levanta su mirada, reconoce que va a necesitar asistencia en el viaje. Quiero aclarar que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No lo está diciendo él ya porque esté ante un peligro, sino lo está haciendo cuando va a salir en peregrinación hacia aquel destino. Es cuando él está diciendo, pues va a haber peligros, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Como se dice en mexicano, ¿no? El viajero pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? En otras palabras, ¿quién me va a asistir en mi viaje? ¿Quién me va a asistir en mi viaje? ¿Quién me va a ayudar en mi viaje? Y responde en el versículo 2, vamos ahí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta, mis hermanos, es una declaración poderosa. Porque cuando él alzó sus ojos, lo que vio, ¿qué es? Los montes, es lo que dice el texto, ¿no? ¿Qué vio? Los montes. Pero él reconoce que su socorro, que su ayuda no está en los montes. Y aquí hay algo interesante, y es que cuando él levanta su mirada, no ve a Dios, no ve a Jehová. ¿Qué ve? Ve los montes. Ve los montes. Eran los paganos, por cierto, quienes usaban lugares altos, usaban los montes precisamente para adorar a sus ídolos. Mis hermanos, nuestra tendencia natural es así, es a mirar esas cosas que según nosotros nos van a sacar de apuros, a esas opciones o a esos montes, esos recursos terrenales en los cuales nosotros nos sentimos seguros. Esa es la tendencia natural. Y dices, bueno, se viene la crisis y cuando alzo mis ojos veo mi cuenta de banco y digo, no, pues está todo bien, ahí nos la llevamos otros 3 meses o lo que sea, no hay problema. Es en esos momentos cuando nosotros alzamos nuestra mirada y vemos al compadre que nos puede echar la mano y vemos a mi pariente que es médico y que me puede recetar cosas y vemos esos recursos terrenales. Pero el viajero reconoce que su asistencia en el camino, su roadside assistance, no proviene de los montes, no proviene de cosas que él pueda ver, sino proviene de algo que él no puede ver, que es Dios. Pero aunque no pueda ver físicamente a Dios, reconoce que es Él quien hizo los cielos y la tierra. Así es el hombre, la naturaleza humana es ver algo, o sea, es pedirle algo a alguien o a algo a lo que puede ver. Ese es el principio de la idolatría y ese es el principio por el cual quizás si tú vienes de la religión tradicional te chocaba un poquito cuando te convertiste y decías, como yo he oído a personas que dicen, bueno, pues yo oro pero no veo nada, o sea, yo estoy acostumbrado a ver ahí algo que tiene ojitos y que me puede ver y parece como que me está oyendo, ¿no? Los ídolos, mis hermanos, no pueden hacer nada, ni tampoco mucho menos pueden crear nada. Son ellos, son estos los que son creados por los hombres, como dice el Salmo 135. Pero Jehová, el único Dios, el verdadero Dios, según el Salmo y según toda la palabra, hizo los cielos e hizo la tierra. Es el creador de todas las cosas, de todo lo invisible, de todo lo visible. Él hizo los cielos y Él habita en los cielos. Él le dijo al profeta Isaías, yo habito en la altura y en la santidad. Dios hizo los cielos y Él habita en los cielos. Salmo 113, versículos 5 al 6. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, Él está sobre todas las cosas. Y para el Dios alto y sublime, ver hacia la tierra es como una humillación a comparación de su grandeza. Salmo 115, ve una página más adelante, Salmo 115, versículo 3, afirma esto y dice, nuestro Dios está ¿dónde? Está en los cielos.
todo lo que quiso ha hecho. Él es alto y Él es soberano. Él hizo todas las cosas. A partir de este punto, mis hermanos, del versículo 3 en adelante, vamos a empezar a leer cómo es esta póliza de seguro, qué es lo que incluye esta póliza de seguro dada por Dios a sus peregrinos, a estos extranjeros quienes van de camino hacia la eternidad. Como los otros salmos, el Salmo 23, por ejemplo, que leímos, el Salmo 91, como dijimos, no son para que cualquiera lo recite y tenga alguna garantía. Esta póliza de garantía de parte de Dios es exclusiva para los peregrinos que van en destino a la eternidad con Dios. Dice el versículo 3, la primera parte: no dará tu pie al resbaladero. ¿Qué es lo que implica el resbaladero? Esto no quiere decir, mis hermanos, aplicándolo a nosotros, no quiere decir que en nuestro camino a la gloria no vamos a tropezar. Dice, no dará tu pie al resbaladero. No quiere decir que no vamos a tropezar. Incluso no quiere decir que vamos a caer. Y quiero aclarar esto, porque en nuestro camino ciertamente hay tropiezos y hay caídas. Y si tú tienes más de 3 meses de cristiano, yo creo que ya te diste cuenta de que nuestro camino hacia la eternidad, nuestro camino en esta tierra como peregrinos y extranjeros, hay caídas. Hay situaciones que dañan nuestras propiedades. Hay situaciones que dañan incluso nuestra integridad física, y eso es una realidad. Hace unos momentos estábamos orando por personas quienes están enfermos, algunos de ellos pastores, algunos de ellos cristianos, pero vemos que la enfermedad ataca también y afecta también a los creyentes, hasta a los más santos. Este fue el caso de Job. Job perdió todo lo que tenía, su salud, tenía una sarna que era terrible y su salud fue afectada. Y esto nos recuerda y nos afirma esto, de que en nuestro camino hacia la gloria vamos a tener tropiezos como estos, vamos a tener incluso caídas o faltas en las que podemos caer a causa de nuestra humana debilidad. Y ese podemos no es es una licencia, sino que implica posibilidad de que a causa de nuestra humana naturaleza, de nuestra humana debilidad, podemos caer en pecado. Sin embargo, podemos tener la certeza, como dice este salmo, de que no dará nuestro pie al resbaladero. Aquí la idea que implica es donde hay una montaña y hacia abajo hay un desfiladero en donde si caes, ¡puf!, como sandía explotas, ¿no? Está hablando aquí entonces de que aunque haya situaciones que dañen nuestra integridad física, situaciones que dañen nuestras propiedades, aunque haya situaciones de caída a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor no va a permitir que caigamos para muerte eterna. Dice Juan capítulo 6, versículo 39. Juan 6, 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, quiero decir, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Podemos estar seguros de que aunque haya situaciones en nuestra vida difíciles, aunque caigamos y tropecemos, nosotros podemos estar seguros de que el Señor nos va a resucitar, de que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y así nosotros nos arrepentimos para volver a la comunión con el Señor, y estamos seguros, nuestra salvación está segura en Él. Continúa diciendo el versículo 3, después de que dice: no dará tu pie al resbaladero, dice: ni se dormirá el que te guarda. El versículo 2 habló de que quien socorre a los viajeros con destino a la gloria es Dios. Y eso queda muy claro. Y aquí nos da la idea de un guarda, o sea, pone a Dios en una figura, en una comparación con un guarda. En aquel tiempo ellos, cuando pensaban en un guarda, no es aquel velador, ¿verdad?, sino era un centinela. Era alguien quien velaba a las puertas de la ciudad para que no vinieran intrusos, para que no vinieran enemigos. En nuestros tiempos tenemos a los veladores. Piensa en el velador de allá de tu pueblo, de tu ciudad, ¿no? Hay veladores que se duermen y ya es bien sabido, ¿no? No, está dormido, no vayas a despertar al velador, está durmiendo, ¿no? Aún los mejores veladores, aún los mejores guardias de seguridad necesitan dormir, necesitan recuperar fuerzas. ¿Por qué? Porque son humanos, pero nuestro guardador, que es Dios, no duerme. Dice Juan capítulo 5, versículo 17, en la segunda parte, dice el Señor Jesús:
mi Padre hasta ahora trabaja. Nuestro guardador no duerme, Él está activo, Él está trabajando, Él no está en cuarentena, Él no toma vacaciones, Él no se cansa, Él no necesita descansar. Él está, como dije, siempre activo, haciendo ¿qué? Guardando los suyos, guardándote a ti, guardándome a mí, guardando a aquellos quienes hemos creído en Él, quienes hemos creído en su Hijo Jesucristo. Es Él, nuestro guardador, quien puso alrededor de Job, a quien mencionaba hace un momento, puso un cerco. Y de hecho el mismo Satanás reconoció que Job estaba cercado por Dios. Dice Job 1, versículo 10, está hablando Satanás y preguntándole a Dios, después de que Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, quien es un varón temeroso, apartado del mal? Es un Dios presumiéndole a Job, a Satanás, ¿no? Y pregunta a Satanás y le dice a Dios: pues sí, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobremanera. Mis hermanos, no debemos de olvidar que lo que nosotros tenemos o lo que hayamos podido construir materialmente en este mundo, no debemos de olvidar y decir al Señor, como lo dijo precisamente Salomón: todo proviene de ti, de lo recibido de tu mano te damos. No ha sido mi habilidad, no ha sido mi capacidad para administrar o mi capacidad para producir, sino ha sido, Señor, tu cerco alrededor de mí. La bendición que yo tenga, bendición material, la has dado para que la disfrutemos ciertamente, pero proviene de ti y eres tú quien la cuida y quien me cuida, Señor. Así que todo lo que le ocurrió a Job después de esto, pero nota que Satanás reconoció que había un cerco alrededor de él. Dios permitió que Satanás tocara a Job, y lo vemos en este libro de Job de una manera terrible, ¿no? De la misma forma, Dios a nosotros nos guarda, Dios pone un cerco alrededor de nosotros, y cuando las malas noticias nos llegan, así como le llegaron a Job, son con un propósito. Aunque nuestros bienes materiales o aunque nuestra salud sean afectados o se vieran afectados, todo esto debemos de saber, los hijos de Dios, aquellos quienes le amamos, que tiene un propósito. El propósito es, así como con Job, probar nuestra integridad. Muchos creyentes ahora están saliendo reprobados en esta prueba, porque al perder el trabajo, porque al perder la salud, porque al perder la seguridad, porque al tener que anular sus negocios para el año, etcétera, pues simplemente se han enfriado, simplemente se han apartado de Dios, han renegado de Dios y su integridad está saliendo reprobada. De hecho, la mujer de Job en el capítulo 2, versículo 9, le hizo esa pregunta. Después de que Job había perdido todo esto, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Y hay muchos creyentes que tienen la teología de la esposa de Job. Después de que pierden cosas, después de que son afectados de alguna manera, pues dicen: pues ¿para qué retengo mi integridad? Y esta mujer fue más allá y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y muchos están en esa actitud de: no, pues ya mejor me muero, Señor, y esto, y se deprimen y todo este asunto, ¿no? Pero nosotros podemos estar seguros en Él. Podemos estar seguros de que aunque pase todo eso, y Job decía: aunque Él me matare, en Él confiaré, en Él esperaré. Y nosotros podemos estar seguros en Él de que aunque nos pasen cualquier tipo de cosa, aunque perdamos cualquier cosa material, estamos seguros en Él y nada nos arrebatará de su mano, porque Él mismo lo dijo: no dará nuestro pie al resbaladero. Versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Anteriormente dijo: ni se dormirá el que te guarda. Pero ahora en el versículo 4 dice: he aquí, o sea, esto es cierto, esto es verdadero. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este versículo 4 es una afirmación de lo que dijo anteriormente, pero es con mayor profundidad. Y específicamente, si te fijaste, está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios siempre ha guardado su pueblo. Dios siempre lo ha guardado. Dios siempre ha guardado a Israel y lo seguirá haciendo. Él, desde que los sacó de Egipto, los guardó. Cuando todos los egipcios venían atrás de ellos para matarlos y ellos pues no tenían recursos, no tenían ningún tipo de armamento para enfrentarlo, el Señor abrió
el mar rojo para que ellos caminaran en seco. Dios guardando a su pueblo. El Señor los alimentó en el desierto porque tampoco traían provisión, tampoco había HIV, tampoco había Joe Bees, no había nada. No había despensa, no había provisión. Pero Dios estaba guardando a su pueblo y los alimentó con maná que caía del cielo, con agua que salía de la roca. El Señor también los vistió. No había Burlington, no había Ross, no había Marshalls, no había Macy's. Y el Señor los vistió a todos y cada uno de ellos. Y los niños chiquitos, el milagro que ellos vivían, los milagros que vivían cada día, pero uno particular, y es que los niños chiquitos pues crecen, los míos crecen. Ya le dije a mi hijo, no te voy a comprar más zapatos porque al otro mes ya otra vez necesita más, ¿no? Pero los niños crecen y a ellos el Señor les hacía crecer el calzado junto con el pie. El Señor cuidando a su pueblo, guardando a su pueblo. El Señor los libró además de sus enemigos porque aunque no tenían ni armas ni tampoco tenían experiencia militar, el Señor peleó por ellos, el Señor los guardó de sus enemigos. Nunca se adormeció el que guardaba a Israel. Y cuando dice no se adormecerá ni dormirá, está usando dos términos. El primero, el adormecer, se relaciona cuando alguien como que cabecea, así como, bueno, ahorita lo bueno que no hay nadie aquí casi en el templo, pero sí me acuerdo de uno que otro que de repente así como que se cabecea, ¿no? Y esposa, no le haga así al hermano, por favor, ni al revés. Pero tiene que ver con eso, con adormecerse. Así como cuando un viejito, ya no voy a hacerle bullying a los hermanos que se adormecen, a los tíquicos de aquí de Casa de Oración, pero así como cuando un viejito, ¿verdad? Que se sienta tantito y de volada se empieza a cabecear, ¿no? Y se empieza a dormir, pero eso ya es por la edad. Pero también se refiere a cuando un joven cae noqueado por su agotamiento físico. Un joven que es muy activo y que está, pero con todo, haciendo ejercicio, etcétera, cuando llega a casa cae completamente rendido y agotado. Pues mis hermanos, tengo que decirles algo que ustedes ya saben. Nuestro Dios, nuestro guardador, el que guarda a Israel y ha guardado a Israel, Él no envejece como nosotros. Él no envejece como nosotros y después se anda quedando dormido ahí, ¿no? Dice Malaquías 3:6, dice Dios de sí mismo, yo, Jehová, no cambio. Él no cambia, Él no envejece, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aún la gente joven, o sea nosotros, nos cansamos y tenemos que descansar, tenemos que dormir. Dice Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero Dios, mis hermanos, no duerme. Él no es hombre. Dice la palabra en Juan que Él es espíritu. Él no es hombre. Él no necesita dormir ni descansar. Él es espíritu. Déjame te pongo un ejemplo bíblico para que veamos cómo las deidades, porque el salmista está hablando, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y seguramente en la mente del salmista estaba este ejemplo que yo te voy a poner. Hemos hablado previamente de Elías y vamos a seguir hablando otras cosas que el Señor tiene para enseñarnos, del profeta Elías. Pero en aquel episodio bíblico cuando Elías se enfrentó ante los profetas de Baal, este dios pagano, ellos estaban experimentando una sequía y Elías pidió al rey Acab que trajera a sus profetas, a los profetas de Baal, y dijo, bueno, pues si Baal es Dios, pues síganle, pero si Jehová es Dios, pues síganle, ¿no? Así que debía de haber aquí un duelo del Dios Baal contra el Dios de Israel, el Dios quien ha guardado su pueblo, ¿no? Los profetas de Baal debían de poner su holocausto, Elías debía de poner un holocausto, un animal ahí, y aquel quien orara y el fuego, el holocausto se encendiera en fuego, pues ese demostraría que era el Dios verdadero. Los profetas de Baal empezaron, ¿no? Y Elías les dio chance y les dijo, bueno, pues ustedes empiécenle, ¿no? Y ellos empezaron ahí a invocar a su falso Dios y empezaron a invocarlo. Dice la palabra que desde la mañana empezaron hasta el mediodía. Y escuchemos lo que Elías, el profeta, les decía en 1 de Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía, estaban ellos, acuérdate, desde la mañana allí danzando y invocando a Baal para que consumiera el holocausto. Dice que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, o sea, grítenle más fuerte, porque Dios es. Quizá su Dios Baal esté meditando, a lo mejor está por ahí, ¿no? Meditando, o a lo mejor tiene algún trabajo, a lo mejor antes de venir a quemar el holocausto tuvo otro holocausto que quemar y viene en camino y se le hizo tarde, ¿no?
o va de camino, tal vez, fíjate eso, tal vez duerme y hay que despertarle. Eso era lo que seguramente venía a la mente del salmista cuando decía, pues Baal o andaba retrasado, o andaba en meditación, o a lo mejor estaba en el baño, o estaba de camino, o a lo mejor estaba dormido y hay que despertarle. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, en quien hemos creído, no duerme, y Él le da la victoria a su pueblo. Y eso fue lo que ocurrió. El holocausto se encendió, y podemos ver que ahí el Señor demostró que Él es el Dios verdadero, quien no duerme, quien guarda a su pueblo. Mis hermanos, tengo que decir esto: Dios no tiene juniors, Dios no tiene hijos especiales. El Señor guarda y socorre a un pueblo, y esto el Señor nos lo ha ido reiterando y reiterando. No hay nadie quien se cocine aparte. Somos parte del pueblo de Dios. Nadie puede decir, bueno, yo estoy apartado del pueblo de Dios y cuento con este roadside assistance, con esta asistencia en el camino, con esta seguridad de que no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, no se adormecerá, ni dormirá el que me guarda a mí. No, espérate. El Señor no tiene hijos especiales. El Señor guarda a un pueblo, socorre a su pueblo, y aquellos quienes somos parte de ese pueblo podemos confiar en su socorro. Los creyentes pertenecemos a ese pueblo y disfrutamos del cuidado colectivo de Dios. La idea no es que Dios me guarda a mí porque soy especial. Esa es una idea humanista, es una idea que no tiene nada que ver con la Biblia. No es Dios me guarda a mí porque soy especial. No es Dios me guarda a mí porque soy el consentido de Dios. No es Dios me guarda a mí porque, bueno, pues yo soy muy bueno. No. La idea es Dios guarda a su pueblo y yo soy guardado porque pertenezco a su pueblo. Recordemos algo que decía en el contexto, en la introducción. Este es un salmo ascendente. El viajero, quien está hablando, no emprendía su viaje solo. Ese es el asunto. Ahora mismo tú puede que estés en la sala de tu casa y hay un pueblo, está tu familia, y me he enterado de algo muy bueno, que una familia con otra familia se juntan y ven la transmisión. Saludos, hermanos, qué bendición que puedan hacerlo así, ¿no? Porque hay en nosotros esta necesidad de ser pueblo, de pertenecer a un pueblo y de estar alrededor de nuestros hermanos. El viajero no emprendía su viaje solo. Solamente si estuviera loco hubiera hecho eso. Solamente el loco podría haber emprendido ese viaje él solo, porque había muchos riesgos. Y el mismo Señor Jesús habló de una parábola, ¿te acuerdas? La parábola del buen samaritano. Un hombre quien emprendió este viaje solo, ¿y qué le pasó? Pues vinieron unos ladrones, lo despojaron de todo lo que tenía, lo golpearon y lo dejaron ahí muerto. Esos eran tan solo algunos de los peligros que enfrentaban los peregrinos. Así que era mejor ir en peregrinación, en compañía, ir colectivamente con el pueblo de Dios y cantando y alabando al Señor, ese tipo de cosas. Nosotros, mis hermanos, pertenecemos a su iglesia, y quiero aclarar que la iglesia no sustituye a Israel. Dios está obrando todavía en Israel. Nosotros somos guardados porque somos parte de su iglesia, y Dios también prometió y garantizó el destino exitoso de la iglesia. La iglesia es victoriosa y sigue siendo victoriosa. Veía por ahí un meme, ¿no? Una caricatura que me pareció llamativa, ¿no? Estaba una representación de Satanás diciéndole: tuve éxito y te cerré todas las iglesias. Y después estaba una imagen como si fuera Dios diciéndole: pues no cerraste ninguna, simplemente se multiplicó en casas, ¿no? Y vemos cómo la iglesia es indestructible. Y yo glorifico a Dios porque tuvimos la oportunidad, antes de llegar a este tiempo, de ser enseñados acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia, de ser miembro de una iglesia, de ser miembro de la iglesia universal y de ser miembro de una iglesia local. Porque hemos visto en esa serie que estuvimos estudiando que la iglesia es indestructible. En el libro de los Hechos estamos viendo que la iglesia es indestructible, y ahora nuestros ojos están viendo eso. Ahora estamos viviendo cómo la iglesia es indestructible y nosotros pertenecemos a ella, por tanto somos guardados al ser parte de su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esta es la primera aparición de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, después de ver a sus discípulos, hablar con sus discípulos y preguntarles: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo?
No, pues unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista y etcétera, ¿no? Bueno, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿O quién dicen que soy yo? Entonces ellos pues se quedaron así como que viendo y Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la declaración que hizo, que Jesús es el Cristo, sobre esa declaración, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Y aquí está lo que quería afirmar, lo que quería resaltar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Contra la iglesia. Así que nosotros podemos sentirnos seguros aún en este tiempo. Y mira, aún los cristianos de China, quienes estaban siendo perseguidos, aún los cristianos que viven en países en donde ser cristiano es delito, aún ellos, mis hermanos, han contado con el respaldo de Dios. Aún ellos han contado con este cuidado de Dios, y se leen y se dicen, se cuentan muchos testimonios de hombres quienes viven o cristianos quienes viven en esos países y quienes han sido guardados de forma milagrosa de la cárcel, de la muerte, porque el Señor nos guarda y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es en ese contexto que podemos afirmar el socorro personal o el socorro individual, porque sí, es un socorro colectivo, pero también dentro hay un socorro personal, un socorro individual. Dice el versículo 5, fíjate cómo está muy, muy directo, muy personal. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Está hablando, ya habló de un guardador del pueblo, pero un guardador particular, y también lo asemeja con una sombra. La sombra, mis hermanos, es inseparable. La sombra es inseparable. Así como la sombra es inseparable del objeto, Dios promete estar a nuestro lado de forma inseparable. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros, así como la sombra, todos los días. Dime tú qué día del año tu sombra se separa de ti. No, ¿verdad que no? Ningún día. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de decir, vayan y hagan discípulos. Mientras que ustedes hacen la gran comisión, mientras que ustedes cumplen mi voluntad, yo estoy con ustedes todos los días. Así como la sombra es inseparable del objeto, el Señor es inseparable de nosotros. Él dijo en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede hacer separar su sombra o acabar con su sombra. Dios así nos dice en este salmo, Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. Es algo inseparable, alguien inseparable. Pero además la sombra piensa ahora en un árbol. Es una sombra que nos protege. ¿Por qué? Porque uno de los peligros que los peregrinos corrían en su camino era la insolación. Hay muchos testimonios de cristianos o de personas quienes están en este país y llegaron por medio del desierto y veían cómo muchos desfallecían en el camino, en el desierto, porque estaban con una insolación que no les permitía avanzar. Dice ahí el versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ya que está esa sombra del Señor cubriéndonos, el sol no nos va a fatigar. Su socorro, mis hermanos, ese roadside assistance incluye una sombra que nos protege del sol, una sombra que no se separa y una sombra que nos protege del sol. El pueblo de Dios experimentó una columna de nube, ¿te acuerdas? Una columna de nube que les guardaba del sol en el desierto. Fíjate lo que dice Éxodo 13, 21 al 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Fíjate, la sombra les guardaba del sol, pero también la columna de nube, la sombra, les guiaba por el camino. Y esto cobra mucho más sentido para nosotros, porque nuestra sombra que nos cubre y que nos guarda y que no se separa, no es solamente para eso, sino es para guiarnos. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo,
la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta sombra, mis hermanos, trae para nosotros fortaleza. Porque tú estarás de acuerdo conmigo que cuando hacemos algún trabajo al sol, rendimos menos que cuando lo hacemos a la sombra. Mi esposa y yo teníamos la costumbre, antes de que todo esto pasara, de ir a correr a un lugar. Todavía salimos a correr ahí en la colonia, ¿no? Pero salíamos a correr a un lugar maravilloso, ahí donde está la Universidad de Rice. Yo a veces les digo de broma, ¿no? No, yo fui a Rice. Fuiste a estudiar a la Universidad de Rice. Pues es una universidad muy exclusiva para quienes no saben, ¿no? Y, ¿estudiaste en Rice? No, fui a correr. Iba a correr. Alrededor hay un track, ¿cómo le llamamos en español? Una pista, gracias, para correr. Y esta pista está rodeada de árboles. Eso está por ahí, la Rice y la University Drive, por ahí. Ahí hay esta pista para correr que está cubierta toda, son como 2 millas, está toda cubierta de árboles. Es maravilloso, porque tú puedes ir a la 1 o a las 2 de la tarde en verano y no sientes el calor. Pero vete a Memorial, donde hay uno que otro arbolillo por ahí nada más, ¿no? Y sí sientes la diferencia. Podemos rendir más, yo me he dado cuenta de eso, de que puedo rendir más corriendo en Rice por los árboles y la sombra que los árboles me dan que cuando corro en Memorial. Y eso estoy hablando de que esta sombra nos trae fortaleza también. Y esa fortaleza que recibimos de parte de Dios. Dice el versículo 7 del Salmo 121. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y aquí vemos inmediatamente la respuesta. Si yo saco de contexto este texto y digo, Jehová me guardará de todo mal, entonces puedo decir que el Señor me va a guardar de no enfermarme. Entonces puedo decir que el Señor me va a guardar de que no tenga una pérdida económica. Y todo lo que yo catalogue como malo, entonces voy a tomarlo así. Pero no es lo que está diciendo, porque inmediatamente después de decir, Jehová te guardará de todo mal, dice, Él guardará tu alma. Él cubre nuestra alma. Y todo aquello que vaya en contra de nuestra alma, el Señor nos cubre. Esta es la garantía que el Señor nos da. Para aquellos quienes somos parte de su pueblo. Para aquellos quienes vamos hacia el destino que es la eternidad. Déjame te cuento otra anécdota, algo que nos pasó cuando mi familia y yo compramos nuestra casa. Cuando compramos nuestra casa, adquirimos una póliza de garantía con nuestra casa. La garantía era sobre los electrodomésticos, la estufa, el refrigerador, etcétera, que ya venían con la casa y compramos esta garantía por si algo fallaba, ¿no? Que suele pasar. A los 2 años más o menos de que compramos la casa, nuestro aire acondicionado dejó de funcionar, en verano precisamente, y sí, ya sabrás de lo que estoy hablando, ¿no? Algo terrible. Pero pues yo dije, tenemos la garantía, llamé a la garantía, vino un técnico, obviamente le tuvimos que pagar al técnico y se suponía que iba a ser válida la garantía, pero dijo, ya lo revisé y se le dañó esta pieza. Y yo así como que, bueno, pues tiene garantía, así que me la reparas, ¿no? Me dice, no, fíjese que la póliza que usted compró cubre todo menos esta pieza. Así que bueno, pues gracias, Dios le bendiga, bye. Y digo esto ¿por qué? Porque la garantía que Dios nos da para los peregrinos que vamos hacia el destino que es la vida eterna, no es así. Yo te pregunto, ¿tú crees que haya algo que no cubra el socorro de Dios para con los suyos en nuestro viaje a su presencia? No hay absolutamente nada que el Señor nos diga, aquí no te cubro, esta piececita no te la cubro. Dice la Escritura que Él nos guardará de todo mal. Por si no queda claro, lo enfatiza en el versículo 28 y dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada. El Señor guardará tu salida y tu entrada. El Señor, mis hermanos, guarda todo nuestro ser, pero sobre todo guarda todo nuestro hombre interior. Por eso dice, Él guardará tu alma. Acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dije que el Señor guarda todo nuestro ser, pero también guarda sobre todo nuestro hombre interior. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, especifica, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
el Señor nos guarda de todo mal. Dice el versículo 8, la última parte, nos guarda de todo mal nuestra alma y todo nuestro ser, desde ahora y para siempre. Vemos que este socorro es un socorro perpetuo. Vemos que esta póliza de garantía, esta póliza de seguro, este roadside assistance que el Señor nos da en nuestro trayecto por esa tierra para llegar a la gloria es perpetuo para con los suyos. Así como no hay ningún punto ciego que se le escape de sus manos, ¿sí? Un punto ciego, cuando vas manejando tienes tus retrovisores y hay puntos muertos, puntos ciegos que no alcanzas a ver. Ahora ya hay autos que tienen un foquito que te dicen, hey, hay algo en tu punto ciego, ¿no? En tu punto muerto. Pero en el socorro de Dios no hay un punto ciego, no hay un punto muerto. Pero así como no hay un punto ciego ni un punto muerto, tampoco hay un momento ciego. Tampoco hay un momento en el que Dios diga, ups, aquí se me pasó socorrerlo, aquí se me pasó guardarlo. Así es el socorro de nuestro Dios. Para concluir, mis hermanos, quiero hacer un llamado, porque si tú piensas que tu destino en esta vida está en esta tierra, si tú piensas que tu destino es en esta tierra, quiero decir, tú necesitas de volver a pensarlo después de escuchar esta enseñanza. El destino de la gloria eterna, mis hermanos, es para aquellos quienes han creído en Cristo como su Salvador. ¿Cómo? Simplemente reconociendo nuestra condición, tu condición de pecador insalvable. Ante la santidad de Dios, tu condición es esa, es insalvable. Así como el peregrino quien no tiene recursos para enfrentar los peligros, reconoce también tu condición de que no puedes defenderte a ti mismo, necesitas la ayuda de Dios. Y esto es arrepentimiento, es cambiar nuestra manera de pensar, es vernos no como alguien buena persona, sino vernos como alguien necesitado de Dios, porque hemos visto la santidad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a confiar y a descansar en lo que decía en un principio, en la obra que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que el hombre pueda pagar, indulgencia o parentesco o nada absolutamente que pueda hacer para poder entrar a este camino, a este pueblo, a esta iglesia en donde cuenta con el socorro de Dios. Y esto es para aquellos quienes no han creído en Cristo. No estoy hablándote de cambiarte de religión, no estoy hablando de eso, de un cambio de religión. Religiones hay muchas, pero no te estoy invitando a un sistema de dogmas, a un sistema de ritos, de rituales. Ahora mismo tú puedes estar viendo esta transmisión ahí en tu casa y puedes inclinar tu rostro y puedes pedirle perdón a Dios por tus pecados. Puedes arrepentirte y decirle a Cristo que sea el Señor de tu vida, que sea tu Salvador. Puedes hacerlo sin necesidad de que haya un ministro allí presente o de que pagues algo. No tuviste que hacer absolutamente nada porque Cristo lo hizo todo en el Calvario. Pero también quiero hablar a aquellos quienes ya son parte del pueblo de Dios, aquellos quienes ya son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, ya eres parte del pueblo de Dios. Pero si por alguna razón te apartaste de la comunión con los demás peregrinos, porque podría ocurrir que en esa peregrinación alguien se distrajera, se desviara entre los cantos y todos adelante y se perdiera por ahí. Si tú eres uno de esos peregrinos quienes se apartaron de la comunión con los demás peregrinos, es necesario tomar acciones y no estar ahí apartado y estar ahí arrinconado y decir, bueno, pues me perdí, ¿por qué no vienen? No, ellos van hacia la eternidad, ellos van hacia el templo, hacia la presencia de Dios. Es el peregrino perdido quien debe de nuevamente tomar acciones, avanzar y caminar hacia donde está el resto de los peregrinos, el resto de todos estos hombres y mujeres quienes se dirigen hacia la gloria. Así que si tú estás ahí apartado, acércate a donde están ellos, camino a la gloria. Yo sí te puedo garantizar algo, que en esos peregrinos hay mujeres, hay hombres, hay varones y muchos son débiles, muchos otros son más débiles todavía, pero uno con otro se sostienen con paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Cristo y el ejemplo de su palabra. Romanos 15, versículos 5 al 6.
Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo que en ese camino, en esa peregrinación, no va a haber gente perfecta. Hay gente comprada por la sangre de Cristo, pero no es perfecta. Sin embargo, cuando caminamos allí, vamos seguros y contamos con la seguridad del Señor. Y si tú estás bien y dices, sí, yo soy del pueblo de Dios, estoy dentro del camino que va hacia el destino que es la gloria, pues yo te invito a que medites y que meditemos en la seguridad de su protección en el camino. Ya que tienes una visión clara de hacia dónde te diriges y dices, mi ciudadanía no está en esta tierra, mis bienes no son terrenales, mis metas son terrenales, pero esas no son todas mis metas. Tengo una meta suprema que es la gloria. Y si tú tienes claro esto y estás en armonía y en unidad con los demás peregrinos, es importante y necesario que meditemos en el socorro, que meditemos en la asistencia que Dios tiene para nosotros en nuestra travesía por este mundo. Hay veces, mis hermanos, que no vemos el socorro. ¿Por qué? Porque quizás no estamos dentro de la voluntad de Dios. Hay momentos difíciles, hay momentos duros. Y el salmista en el Salmo 42 decía, Señor, ¿por qué te abates, alma mía? Siento que me has abandonado, tus olas cayeron sobre mí. Pero hay momentos en los cuales necesitamos esta ayuda y ese socorro. No lo vemos porque quizás estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino que va hacia la gloria. Hay veces que no vemos el socorro de Dios porque simplemente estamos pidiéndole ayuda a Dios y estamos pidiéndole algo a Él que no es lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que aprender, así como el apóstol Pablo estuvo ante una situación difícil en su vida y dijo, tengo este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás que me abofetea, y rogaba al Señor y le decía, Señor, quítalo de mí. Él decía, 3 veces he rogado para que lo quite de mí. Él oraba eso y él se sentía desprotegido, pero después pudo ver que la voluntad de Dios no era quitarle ese aguijón, que algunos piensan que era una enfermedad física, específicamente en sus ojos. Y él pudo ver que la voluntad de Dios no era que él fuera librado de ese mensajero de Satanás, de ese aguijón en la carne o enfermedad. Pero sí, cuando él vio la voluntad de Dios, él pudo ver la gracia de Dios, porque el Señor le dijo, bástate mi gracia. No hay sanidad, Pablo. ¿Cómo me dejaste de socorrer? No, te voy a dar algo mejor que la sanidad, y es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es importante que veamos eso aún dentro del cuidado de Dios. Y por último, me gustaría hacer un llamado para alguien aquí que nos esté viendo, quien quizás sea un peregrino caído, porque dije que ciertamente en el camino había peregrinos que se desviaban, pero había otros quienes se caían, quienes se lastimaban en el camino. Si tú estás caído por cualquier situación, sea una situación económica difícil, sea una situación de salud, sea incluso algún pecado, dice la palabra, si alguno de vosotros cae, ustedes que son espirituales, ustedes peregrinos, quienes van camino a la gloria, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Ese restaurar tiene que ver con curar las heridas, y ese es un privilegio y una bendición de ser parte del cuerpo. Es una bendición que no disfruta aquel quien cree que va a llegar solo por un camino así como por un atajo. Pero si tú estás en el cuerpo, vas con los peregrinos y te caíste, eso es lo que nos dice la palabra, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no diciendo, ves, te lo dije, te estoy diciendo, ay, qué cabezón eres. No, sino que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, y eso es lo que nos encontramos, porque consideramos que nosotros mismos, peregrinos, también podemos caer. Así que yo te invito a que después de ver esta transmisión, después de orar, quizás mañana, te acerques a alguien quien pueda restaurarte, te acerques a alguien para que pueda curar tus heridas y así puedas, restaurado, continuar en ese trayecto hacia la gloria, y puedas, entre tanto que vas, disfrutar de este
cuidado que el Señor tiene para con nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este cuidado que tienes para con nosotros. Gracias por estas garantías que tú nos das. Nos das la garantía de que tú no duermes. Nos das la garantía de que tú no cabeceas. Nos das la garantía de que tú no te separarás de nosotros, porque tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Nos das la bendición de ser parte de un pueblo adquirido por ti para anunciar tus virtudes, de esta nación santa, apartada y separada solamente para ti. Y nos has garantizado, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser serán guardados irreprensibles para tu venida que está cerca, Señor. No lo dudamos. Y no solamente porque estemos viviendo en tiempos como estos. Señor, tú vienes y nosotros hemos de vivir como que tú vienes esta misma noche. Y cuando tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos aferrarnos a tu socorro, alzar nuestros ojos y verte a ti, y no ver los montes, no ver las circunstancias, no ver aquello que el mundo ve, no ver el cheque que se depositó en la cuenta de parte del gobierno. Nuestro socorro no viene de ese cheque, nuestro socorro no viene de la comida que nos puedan regalar, nuestro socorro viene de ti, Señor, y en ti confiamos, porque se puede mover la tierra, se pueden mover los montes, puede ocurrir todo en este mundo, pero tú permaneces fiel, tú permaneces firme. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos y te seguimos rogando por las familias de esta congregación, que siga su fe fortaleciéndose cada vez más, y que unos a otros nos podamos fortalecer también en la fe, para que cuando todo esto pase, Señor, quizás sea pronto, podamos volver después de una experiencia contigo, una experiencia de purificación, una experiencia de ver tu gloria en lo íntimo y con nuestra familia. Todo esto, Señor, tú lo permites con un propósito, y es un propósito de bien, pues tú pensamientos de bien y no de mal tienes para nosotros, tu pueblo y tus hijos. Una vez más te pedimos que sanes a quienes están enfermos, que nos muestres el propósito, que consueles a quienes han perdido algún ser querido. Consuélales, Señor. Sana a aquellos quienes necesitan sanidad, pero sobre todo sigue obrando en nuestros corazones. Te lo rogamos en tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche, y nos vemos el domingo, primeramente Dios, en la siguiente transmisión. Que descansen, y saludos a todos por ahí en casa.